Bien, en el día de hoy vamos a estar viendo cómo crear una base de datos utilizando a EasyPHP. Presionamos el botón derecho del mouse en el icono de EasyPHP y en este momento verificamos que los servicios están apagados. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense que la opción Administration, Local Web, Restart, Pending, entre otras, se ven como opacas, es decir, apagadas. Lo que significa que debemos entonces primeramente activar nuestro servidor web. Para ello vamos a presionar doble clic en el icono PHP y fíjense que efectivamente dice que está stop, o sea, detenido. Vamos a Apache y seleccionamos la opción Start. Se toma unos segundos, perdón. Fíjense que ya ahí dice Start, o sea, inicializado. Y así podemos minimizar esto. Y ahora podemos proceder con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Administration. Al pulsar un clic en la opción Administration, lo que se va a abrir es una página web que nos va a permitir a nosotros administrar nuestra base de datos. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla es simplemente la carga de esa página. Nos vamos ahora a la parte que dice MySQL Administration y le damos un clic en Open. Básicamente lo que aparecerá es la interfaz que nos va a permitir a nosotros ahora crear nuestras bases de datos o la base de datos que se requiera con su tabla o conjunto de tablas que usted necesite para dicha base de datos. Pues bien, esta es la interfaz de PHP MyAdmin que nos va a permitir a nosotros crear nuestra base de datos. Para crear una base de datos es bien simple. Ya después que estamos en esta estructura, presionamos un clic en la opción base de datos. Todo va a depender de la velocidad de su computador, obviamente. Fíjense que aquí ya aparece una opción que dice crear base de datos. Vamos a poner como ejemplo un nombre que se llame inventario, por así decirlo. Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos, inventario. Ok, simplemente después de haber creado el nombre, ojo con eso, un nombre de una base de datos no debe tener espacio ni caracteres especiales como ñ, acento, signo de menos, nada de eso. O sea, todo junto sin espacio. Le doy a crear. Y en este momento fíjense que dice la base de datos inventario ha sido creada. Si yo refresco o si yo vuelvo, por ejemplo, a base de datos para ver todas mis bases de datos, fíjense que ya tengo una aquí que se llama inventario. En mi proyecto, en mi PHP MyAdmin, yo tengo varias bases de datos. Tengo una llamada inventario, prueba y guapa. Pero con la que quiero trabajar actualmente es con la que acabo de hacer, que es inventario. Entonces la selecciono para que el administrador sepa que yo voy a trabajar con esa base de datos. Fíjense cómo ahora la cosa cambia. En vez de decirme ahora crear base de datos, me dice crear tabla. ¿Por qué? Porque ya él sabe que estoy dentro de la base de datos inventario. Incluso aquí arriba, si yo no supiera dónde estoy, con ver aquí, fíjense que dice base de datos inventario. Imaginemos que yo quiero crear una tabla de usuario. Entonces yo aquí en nombre digo que yo quiero una tabla que se llame usuario. Y en número de columnas voy a especificar cuántas columnas va a tener esa tabla. Es decir, cuántos campos va a tener esa tabla. Por poner un ejemplo simple, imagínese que usted quiere un campo para almacenar el usuario, otro para almacenar la clave, otro para almacenar el nombre completo del usuario y otro para almacenar el estatus. ¿Cómo así el estatus? Para saber si ese usuario está activo o desactivo. Entonces, repito, usuario, clave, nombre completo y estatus. Estamos hablando de que necesitamos 4 campos, 4 columnas. Entonces le ponemos un 4 ahí y le damos a continuar.
Una vez especificado el nombre de la tabla y la cantidad de columna, entonces va a aparecer esta interfaz que ustedes están viendo ahora. Si observan, tenemos dos campos, uno que dice nombre y otro que dice tipo. Ok, entonces en la columna nombre simplemente se va a escribir el nombre del campo que usted desea crear para esa tabla de usuario. Yo voy a tener un campo que se llame, por ejemplo, ID de identificación uso. Ahí voy a almacenar el usuario para cuando yo quiera hacer el login, ahí voy a guardar el nombre del usuario. No el nombre completo, no por ejemplo Juan Pérez, sino el usuario que utiliza Juan Pérez para acceder a una página o a una aplicación web. De forma predeterminada, el tipo de datos que tiene es un entero. Entonces yo voy aquí a decirle que yo quiero que eso sea un bar chart. Un bar chart significa que va a ser alfanumérico, o sea que él me puede poner, por ejemplo, Diógenes 01 o Diógenes 1, 2, 3, 4. O sea, va a ligar tanto texto, si quiere solamente texto, o texto y número. La longitud es la capacidad, el tamaño que va a tener ese campo. Yo voy a decirle que ese usuario va a ser el nombre máximo de caracteres que va a soportar ese campo, va a ser de 20. Y aquí voy a declarar un campo que sea para clave y le voy a poner clave us, o sea, clave usuario. Ok, en la clave de usuario también la voy a declarar como un varchar para que él me pueda poner o letras o números, o sea, o texto o numérico o alfanumérico si lo declaro como varchar. Y por último voy a tener, perdón, por último no, porque son 4 campos. Voy a tener ahora el nombre del usuario, que es el área donde yo voy a almacenar el nombre completo de ese usuario. Por ejemplo, el ID de uso, vamos a poner que sea Diógenes. La clave de usuario, DAMM, un ejemplo. Y en el nombre de usuario que yo voy a almacenar o que pretendo almacenar en esa tabla, Diógenes Martínez. Para que cuando yo esté logueado yo pueda determinar, ok, el usuario tal, con ID uso tal, con su clave uso, o sea, con la clave de usuario tal, corresponde a fulanito de tal. Entonces, igual a varchar, y esto lo puedo decir que es de 50 para poder tener la capacidad de almacenar tanto nombre como apellido. O nombres, por ejemplo, Diógenes Amauris, Martínez Silverio. Entonces, aquí, por último, voy a tener el estatus del usuario. En el estatus del usuario voy a tener un varchar de 1. ¿Por qué de 1? Porque voy a almacenar simplemente una A si el usuario está activo o una D si el usuario está desactivo. Como pueden ver, lo que hemos declarado aquí son los campos que va a tener la tabla con sus respectivos tipos de datos más su longitud. Pero no basta con esto, debemos decirle cuál va a ser o cuáles van a ser los campos clave de esa tabla, o sea, el ID, el primary key, el campo principal. Entonces, para nuestro ejemplo, necesitamos para estos dos campos que van a ser principal, como son el usuario, el ID usuario, más la clave. Piensen esto. Si usted se va a loguear en Facebook, ¿qué le pide Facebook? Un usuario y una contraseña. Puede que usted escriba bien el usuario, pero si no escribió bien la contraseña, igual le debe emitir un error. O viceversa. Puede que usted escriba bien en la contraseña, pero el usuario esté mal. Entonces, con esto lo que estamos obligando al manejador de base de datos, que para que eso ocurra, para que yo pueda acceder a una condición o a un permiso en esa tabla o poder entrar a una aplicación X en base a esa tabla, se tienen que dar esas dos condiciones, tanto el ID uso como el clave uso, o sea, usuario y contraseña deben coincidir en esta tabla para que pueda de esta manera acceder. Una vez ya establecida estos parámetros, que como pueden ver no son una cosa del otro mundo, simplemente procedemos a venir aquí al botón guardar. Guardamos y ya todo está listo. Si chequeamos aquí, ya yo tengo algo que me dice usuario, y si le doy un clic en usuario, pues me dice que yo puedo darle un select. En este caso no tengo nada,
Obviamente no tengo datos todavía porque lo que hice fue simplemente crear mi base de datos. ¿Ok? Entonces, repito, ya en inventario, en mi base de datos inventario, yo puedo ver que tengo creada aquí mi tabla nueva que se llama usuario y puedo ver la estructura de esa tabla ¿qué es la estructura? Los campos que acabamos de crear con su tipo de datos y su longitud de cada campo. Hasta aquí hemos visto la manera de crear una tabla en MySQL, que sea para usuario, que sea para producto o que sea para el objetivo que ustedes quieran, no varía prácticamente en nada. Puede variar en la cantidad de campos que ustedes deseen utilizar y en el tipo de datos, que sea un INT, si es un entero, que sea un bar chart, que sea un day, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez. No me quiero marchar sin decirle una cosa. El que quiere encuentra el camino, el que no encuentra la excusa. Suerte.